Hola a todos. Quisiera compartir un poquito acerca de esta escritura que está en 2 Tesalonicenses 2, acerca de la venida del Señor y el hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, y os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que seáis cegados, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bueno, hay que saber qué es esto de la iniquidad, qué es estar complacido en la iniquidad, como dice acá al final de todo. ¿Qué es estar complacido en la iniquidad? Es estar en una condición que no es la libertad de Cristo. Eso es estar en la iniquidad. Es estar en una condición en la cual la persona no experimenta la libertad que nos fue otorgada por medio de la cruz, sino que la persona está viéndose restringida por una iniquidad. ¿Y qué es una iniquidad? Es un pecado generacional desde los antepasados y que se manifiesta como un pecado en el cual la persona recae una y otra vez. Un pecado repetitivo. Puede ser pecados de lujuria, pecados de alcoholismo, la persona que está al alcoholismo o a la droga, que no puede estar sin medicación para sentirse bien, sino que sí o sí tiene que tomar una medicación para poderse sentir sana. Eso es una iniquidad. En mi familia lo he visto. Antes nunca pasaba, pero de un tiempo para acá, que no es casualidad que de un tiempo para acá hayan personas de mi familia que han estado pasando por esto, no es casualidad. Pero bueno, esto para dar un ejemplo de lo que es una iniquidad. Es un pecado en lo cual la persona es controlada por algo que no lo tendría que estar controlando. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos acceso a una libertad y a una sanidad, y por medio de Jesucristo podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, o sea, la libertad. Podemos acceder a la libertad, y la libertad se manifiesta, la podemos ver en nuestra salud, el poder de Dios obrando en nuestra salud. En cualquier área de nuestra vida que necesitamos un milagro, allí, por medio de Jesucristo, podemos acceder a este poder. Pero, ¿qué sucede por qué razón es que el pueblo cristiano se ha visto afligido, sufriendo de iniquidades? Porque hay un servicio, un ministerio que está en acción de manera oculta, que ha restringido a los hijos de Dios, manteniéndolos sujetos a la iniquidad.
Esta es la verdad. Y ese servicio se ha favorecido de los santos, de los justos de Dios, que somos los que creemos en Jesucristo. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Acá está hablando de la apostasía, que sucedió ya, la apostasía sucedió. Esto es para que por favor se enteren de que el tema de la apostasía ya sucedió, ya se gestó esto que está diciendo acá en los mundos espirituales. El servicio, el sacrificio de la apostasía ya se ejecutó en los niveles espirituales y esto lo que lo quiero decir, ese mensaje a todos los que creemos en Cristo, a los que somos creyentes, que están enterados acerca de esta iniquidad y de este hombre de pecado, que se preparen, que ya no es tiempo de estar más dormidos, porque ya sucedió un sacrificio en los niveles espirituales, y esto falta poco tiempo para que sea revelado. Falta poco tiempo. Los hijos de Dios no hemos de ser quitados del medio. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra protección y nuestra libertad. Nadie la puede quitar. Nosotros tenemos una libertad en Cristo y podemos acceder cuantas veces queramos a ella, cuantas veces la necesitemos. Yo les voy a decir una cosa muy importante, que sepan que en el momento que comenzamos a entrar, porque esto de que de repente ahora nos vemos los creyentes atraídos a hacer cosas a la manera del Antiguo Testamento, no es casualidad. Esto es esto tiene un propósito, y esto viene de los niveles espirituales, del servicio de la iniquidad. Esto es una partecita, esto del mesianismo para empezar. El mesianismo que es una forma de justicia por medio de los mandamientos, de cumplir mandamientos. Es parte de ese desarrollo que está en acción, del servicio de la iniquidad que está en acción. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no es casualidad todos los movimientos que se están moviendo en este tiempo. No es casualidad. Y yo tuve que atravesar por este camino, no que me convertí en una mesiánica, porque yo tengo un cierto mesianismo de Jesucristo, un cristianismo, un mesianismo, un judaísmo, llámenlo como quieran, mío, que nadie me lo quita. Y eso es la justicia que yo experimenté por medio de la cruz de Cristo, y que tuve que atravesar unas ciertas pruebas para poder detectar al ministerio de la iniquidad y para poderme enterar de que existe ese servicio secreto que está restringiendo a los hijos de Dios. ¿De qué nos restringe? De que podamos tener un mayor desarrollo de nuestros sentidos espirituales, de que tengamos más poder los creyentes en Cristo, de poder cumplir esa palabra que mismo Jesucristo dijo: mayores cosas haréis en mi nombre, mayores cosas haréis en mi nombre a los que creen. Entonces, ¿por qué es que nos vemos tan restringidos y que nos vemos tan limitados en la hora de experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Porque hay un servicio de iniquidad que está restringiendo a los hijos de Dios, a los que somos creyentes en Cristo. Y no solamente nos restringe, sino que se toma provecho de ellos y nos sacrifica. Esto hay que saberlo. El tiempo en el que estamos ahora es un tiempo en el cual nosotros nos tenemos que, primero que todo, poder ver las señales y de saber y entender que lo que está pasando ahora es algo diferente. Hemos entrado en un tiempo diferente en el cual ya se gestaron cosas espirituales, en los niveles espirituales se gestaron cosas en las cuales este servicio de iniquidad está pronto a manifestarse. Entonces, ¿de quién tomó provecho?
porque ellos no pueden hacer nada porque no pueden experimentar el poder de Dios por sí mismos. Sacrificio de los hijos de Dios. Ha tomado de los mismos hijos de Dios para valerse del sacrificio y ha hecho un sacrificio en el cual ha tomado provecho con mentiras, con grandes engaños y con astucia. Esto es necesario saberlo. Por favor, no caigan en eso de que estamos limitados por las maldiciones de nuestros antepasados, porque yo sufrí mucho por mucho tiempo de estas cosas sin saber que había una cosa que me estaba restringiendo en mi mente, en mi entendimiento y en mi libertad que me había sido dada, de que no soy culpable de los pecados de mis antepasados y que no me corresponde a mí cargar con esa culpa, porque ya hubo alguien que pagó. De manera que si mis antepasados, mi padre y mi madre, eligieron no ser creyentes en Jesucristo, mi suerte no es la misma de ellos, porque yo tengo total libertad de elegir si he de creer o no. Y en la medida que yo elijo creer, en el momento en que alguien decide creer, se corta esa maldición, se corta esa iniquidad. Entonces, yo he tenido el privilegio, la bendición del cielo de que en mi caso fuera la primera de mi familia en entrar a ser una persona creyente, y desde muy niña, ya lo vengo practicando desde que era una niña, en una familia de personas incrédulas y luchando con grandes restricciones, luchas espirituales muy severas y muy fuertes desde que era una niña. Entonces, ahora que han venido a tomar provecho de los hijos de Dios, de los que hemos pagado el precio por la libertad, para ellos tomar provecho de nuestra vida, de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro sacrificio, para ellos favorecerse. Esto es lo que han hecho para que se enteren y para que no sigan a los ultraortodoxos, porque ellos tienen una potestad diferente y ellos no van a ponerse las manos en el corazón si tienen que sacrificar a una familia. No se lo van a poner. Yo he sido librada de cosas que no se imaginan, pero no fue casualidad mi viaje al extranjero, no fue casualidad mi matrimonio. Habían cosas espirituales ocultas que estaban elaboradas desde de antemano. Esto yo lo tengo que decir para que sepan cómo actúa este misterio oculto, cómo está llevando a cabo su servicio. Y no soy la única, no soy la única. Hay muchos como yo que hemos sido movilizados. ¿Por qué? Porque uno solo que es movilizado influencia a todos los niveles, de todas las esferas. Escuchen esto, influencia a todos en todos los niveles y en todas las esferas espirituales. ¿Qué pasó? Para que yo sea movilizada, alguien fue movilizado primero. Alguien fue movilizado primero. Y de ahí la importancia. ¿Yo por qué les cuento todas estas cosas? Para que sepan la importancia de entrar en esa arca de salvación que es Jesucristo, para poder estar protegidos. ¿Por qué? Porque hay influencias espirituales de las cuales no podemos evitarlas. ¿Por qué? Porque somos como un cuerpo. Una cosa que afecta a un solo miembro, afecta a todo el cuerpo directamente. Pero como somos como, estos son los niveles cuánticos, para explicarlo mejor, quizás los que saben de física cuántica podrían explicarlo mejor. Pero yo entiendo la física cuántica espiritual, de la manera espiritual como la explica el rabino Saulo de Tarso, que él hace la analogía del cuerpo humano y de los miembros. Y esta es mi manera para entender la física cuántica. Entonces, uno solo que es afectado, afecta a todo el cuerpo. Pero en la medida en que nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos estar siendo librados de esas influencias de las esferas espirituales. Cristo es una protección
un escudo protector de todas las influencias espirituales a nivel de las esferas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en ese momento que fui influenciada, no estaba en mi mejor momento espiritual, era un tiempo de mucho quebranto por aquel entonces, y fui influenciada porque alguien anterior a mí ya fue movido. Esto que pasó no fue casualidad, vine a ser movida yo, que fue trasladada a otra nación, que fui todo lo que pasó conmigo, pero esto yo lo cuento para que sepan de qué manera opera este servicio secreto de la iniquidad, para que sepan, y no es casualidad que hayan muchos que se hayan tenido que desplazar al extranjero en este tiempo. Por favor, que todas las personas que son creyentes en Jesucristo escuchen este mensaje y que estén protegidos los creyentes en Cristo y se metan en esa arca y estén cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a ser movilizados al extranjero con propósitos de ser sacrificados, de la misma manera que pasó conmigo. Entonces, yo tuve que experimentar todo esto en los niveles espirituales, quedar prácticamente sin habla porque ya llegué a un momento en el cual ya no podía hablar a los niveles que llegué, pero pude, gracias al Eterno, ser librada. ¿Por qué? Porque me mantuve aferrada a Jesucristo, pero no siempre vas a tener esa claridad. Hubo momentos que yo perdí la claridad de la mente y no tuve la claridad en ciertos momentos de lo que estaba pasando conmigo. Esa capacidad de cuestionamiento, de discernimientos, es como que de repente se nubló y en mi pensamiento ya no podía percibir la realidad tal como estaba sucediendo. Entonces, por favor, los que están elevándose por el medio ultra ortodoxo, no me da vergüenza decirlo, me elevé, viví lo que viví, no me da vergüenza decir que, que lo que hicieron conmigo, que por poco me destruyen, no me da vergüenza si alguien más no va a ser destruido de la manera que va, de todo lo que yo pasé, de lo que yo sufrí. Y mucho menos el cuerpo de Cristo, mucho menos los creyentes en Cristo. Estoy dispuesta a que me vean como fui, lo que pasó conmigo, para que se enteren y para que estén precavidos de que no les pase, de que no lo sufran, porque esto que yo viví fue un sacrificio, este sacrificio que está hablando acá en 2 de Tesalonicenses, del ministerio de la iniquidad. A ellos les interesa que haya gente en este mundo en esclavitud. A ellos les interesa que hayan sirvientes en este mundo que estén llevando sobre sus espaldas el pecado, que esté alguien cargando con esto. Ellos tienen la conciencia silenciada, ni siquiera tienen compasión de sí mismos ni de sus propias familias, porque la verdad es esto: agradecen por la misma destrucción que viven. Esta es la realidad. Pero no, ese no es el propósito de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. No es que Dios quiera que vivamos siendo destruidos, siendo afligidos, siendo masacrados a toda hora por un ejército aquí enemigo, un pueblo cercano que nos esté a toda hora atacando. Pero ¿qué es esto? Hay que tener la conciencia silenciada para creer que Dios quiere eso. Hay que tener la conciencia adormecida, pero no sé en qué nivel, para que Dios quiere que estemos en guerra y que vivamos alertas, con armas, con rifles, como quien está en una batalla continua. ¿Cuándo vamos a tener paz? ¿Cuándo vamos a poder experimentar esa paz que Dios habla en su palabra? Si hemos de tener que aguantar esta guerra, de considerar que hay unos enemigos allá enfrente, de que tengo un pueblo enemigo que me está todo el tiempo atacando. ¿Por qué? Si hemos sido llamados a libertad. ¿Por qué? Si Dios ya pagó para que seamos libres. ¿Por qué tengo que mantener esta guerra? ¿Por qué alguien más tiene que morir? ¿Por qué alguien más tiene que ser sacrificado? ¿Por qué estas personas que son los hijos de la guerra tienen que estar bajo esa iniquidad? ¿Por qué tienes que restringirlos de esta libertad que les fue dada por medio de Jesucristo?
Jesucristo pagó para que todos, dice la Biblia, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si hay algo que los está restringiendo, si estas personas se están viendo con la necesidad de defenderse, es porque hay algo que les está impidiendo ver. ¿Y qué les está impidiendo ver? Tu servicio de iniquidad, tu servicio que no permite que toda la humanidad pueda favorecerse de esta libertad que nos fue dada por medio de la cruz. Esa es la verdad. Tú eres el que ha estado obstruyendo a la humanidad entera de recibir esta libertad, esta salvación. ¿Cuánto más hemos de ser violentados? ¿Cuánto más hemos de sufrir? ¿Y cuánto más habrá gente injusta, gente que tenga que cargar con la injusticia? Para que tú te consideres justo, esa es tu necesidad. ¿Necesitas considerarte justo por tus propios méritos? ¿Sabes qué? No es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que tienes que ser justo por tus méritos. Dice que tienes que ser justo porque Dios así lo procuró, porque nos lo concedió por amor, por amor. Y yo soy el ejemplo de ello. Y tú me has visto lo que has hecho conmigo. Y tú y todos los que han visto en los niveles espirituales de lo que has hecho conmigo, tienes testimonio de lo que has visto, porque soy un testimonio vivo para ti ante tus ojos de lo que has hecho conmigo y con mi familia. Así que no tienes excusa de esta verdad que te estoy confrontando, porque he sido librada de la muerte y de todas las maldiciones que me echaste encima, de todo lo con lo cual me quisiste sacrificarme a mí y a mi familia, a mis inocentes, que desde llevamos años siendo afligidos, pagando con ayuno, con oración, con desvelos, con súplicas, sufrimientos que solamente Dios lo sabe, lo que hemos vivido en nuestra familia, en secreto, en intimidad, sin que nadie se entere, porque las veces que recurrimos a pedir ayuda, ni siquiera nos dieron atención. No pudimos recibir la atención que necesitábamos. Pero hemos resistido, como dice, por mi mano, mi diestra me ha sostenido. Mi diestra me ha sostenido. Entonces ya no tienes excusa porque has visto el poder de Dios obrando contra una que no tiene todos tus méritos y todas tus justicias de todos tus mandamientos que tú has cumplido, pero que tú me procuraste no cumplir porque me restringías. Y no solamente me restringías, sino que lo poco que hice con mucho esfuerzo quisiste arrebatármelo. Pero no te va a servir. No te va a servir, porque la verdad ha sido expuesta a la luz y ya no tienes más poder este servicio de iniquidad. Y haz todos los sacrificios que quieras, pero se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo, tu tiempo se termina, servicio de iniquidad. Ya no vas a restringir más a la humanidad y ya no habrá gente inocente que sufrir de esta violencia con la cual has sido violentado. Tantos pueblos y toda la destrucción que has venido sembrando en la tierra. Esto que ha pasado en España, lo que pasó en Turquía, todas estas destrucciones que han venido en este tiempo no es casualidad. Entérense, por favor, queridos creyentes en Cristo, no es casualidad. Han pasado cosas terribles a los niveles espirituales de toda esa persecución que nos han hecho estos que se consideran justos por sus propios méritos y por la obra de sus manos. Pero yo les digo a ustedes, tengan más confianza, mayor, y 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. No se desanimen si se ven en pruebas y tribulaciones muy difíciles. Tengan la confianza en Dios, en que aún está escrito, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque el tropiezo que ha sucedido para el pueblo de Cristo en este tiempo, que muchos se han divorciado, gente dedicada al servicio de Dios se ha divorciado y se ha vuelto a casar, y todas estas cosas que han estado pasando no son casualidad, queridos, no son casualidad. Esto fue otorgado, esto fue ejecutado en los niveles espirituales. Los hijos de Dios han sido sacrificados, pero ¿saben qué?
Esto es una partecita del sufrimiento de Cristo que hemos vivido. Hemos sido violentados, algunos ignorantemente porque ni se enteraron se divorciaron, se casaron y no se enteraron de lo que pasó. Pero sepan que no fue casualidad esta destrucción que vino. No fue casualidad. Esta es la parte de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué pasa? Que algunos han estado adormecidos espiritualmente y han estado complacidos en la iniquidad. ¿Qué es estar complacido? Estar conforme con esas iniquidades, con esos patrones generacionales, con ese padre y esa madre que me proyectaron maldiciones y que yo no he hecho nada para despojarme de ellas. He repetido a mi padre, bueno, yo te digo a ti públicamente que yo no soy como mi padre y como mi madre. Ellos eligieron no creer, no ser creyentes, pero yo sí, desde niña, porque lo has visto y has tomado provecho de mí, desde niña luchando por creer en Jesucristo y creyendo, a pesar de que has tomado de mí mucho tiempo, has tomado y has favorecido de mí. Pero ¿sabes qué? No fue casualidad que fui a ti. No fue de casualidad que desde niña me sintiera movida a ir a ti. ¿Sabes por qué? Porque desde niña me estabas tomando. Desde niña estabas tomando de mí. Ya no tomas más de mí. Ahora soy libre de tu potestad, porque ya estoy enterada de lo que hacías. Ahora todos los creyentes en Cristo sepan que existe esta iniquidad, este ministerio que mantiene restringidos, que nos mantiene cargando con cargas que no nos corresponde cargar. ¿Y cómo nos vamos a librar de este ministerio, de este misterio? Resistiéndonos a las iniquidades, no participando de ese pecado. Si mi padre y mi madre fueron alcohólicos, fueron personas que maldecían, decían palabras maledicencias o gente iracunda o lo que sea, no, nosotros no lo repetimos, no somos violentos, nosotros somos violentos espirituales. Nos resistimos y hacemos violencia contra los verdaderos obradores de violencia, contra los que quieren mantenernos restringidos de la libertad, contra las potestades en los mundos espirituales. Esta es la violencia que tenemos nosotros y que somos llamados a tener, a ser violentos para ser libres, a ser violentos para ser libres, a resistirme, a mantenerme sujeta a una iniquidad, a un pecado generacional. A eso sí somos llamados a ser violentos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la Biblia. Entonces, por favor, entérense cuál es la violencia que hay que tener. Yo tuve que vivir violencia de mis padres, desafortunadamente fueron muy severos, pero yo, gracias a Dios que me miró, me permitió desarrollar una violencia espiritual, porque yo era una persona que cargaba muchas cosas, me hacía cargo de muchas cosas desde niña, y Él tuvo el mérito, me concedió el mérito de desarrollar violencia espiritual. No soy una mamá que violenta a sus hijos como yo fui violentada. No soy como mi padre y como mi madre. Sepan que lo que vuestro padre y vuestra madre hicieron, hay que cortarlo, hay que cortar esa iniquidad, resistirse y tener la violencia espiritual. Cristo la tuvo, pero a Él le costó la vida, para que nosotros vivamos. Y si 7 veces cayéremos, 7 veces nos levantaremos. Y todo lo que hemos padecido, los sufrimientos de Cristo en este tiempo, los que han sido engañados, los que han caído en tropiezos, sepan que no fue casualidad el tropiezo. Esto sucedió en los niveles espirituales, lo mismo que esa... todo lo que sucedió allá en Francia con el tema de los Juegos Olímpicos y todo esto que sucedió en Francia, esa profanación de Cristo, eso todo lo fue ejecutado en los niveles espirituales ya. Sepan que hay muchas cosas de lo que está pasando ahora que ya fue gestada. Ellos se favorecieron de los mismos hijos de Dios para hacer este sacrificio, porque ellos no pueden hacer nada, porque sus armas son inefectivas. Tienen que robar para poder hacer algo, porque no pueden hacer nada por sí mismos. Sacrificio de gallinas y gallos es lo que hacen.
y quieren echarnos a nosotros sus gallinas y sus gallos que sacrifican y toman nuestro verdadero sacrificio, que es en los niveles espirituales donde somos verdaderamente poderosos. Por favor, sepan que en Cristo tenemos mucho poder y que no se dejen creer y que se resistan a permanecer sujetos a la iniquidad, porque en el momento que se mantienen sujetos a las iniquidades generacionales que heredan, a esos patrones que vienen de nuestros antepasados, están complacidos ahí, sosteniendo este ministerio de la iniquidad. Pero uno que se levanta y que se decide a no permanecer más sujeto a esta iniquidad, es alguien que le vas a poner el tropiezo a ellos, que les va a hacer el jaque, porque no les va a gustar en ningún momento que haya alguien que se resista a sostener su servicio de iniquidad. Todos, por favor, los creyentes en Cristo, entérense a ver, revisen en sus vidas qué iniquidad tienen para que la contrarresten, la corten, la resistan, sean libres en Cristo de cualquier iniquidad generacional, porque tenemos que sacar del camino a este ministerio de la iniquidad que ha mantenido restringida a la humanidad entera y que dentro de poco tiempo se quiere manifestar, pero no va ni siquiera a alcanzar a levantarse cuando va a ser quitado, porque eres tú, tu servicio el que va a ser quitado del medio. Se te cumplió tu tiempo de mantener restringida la humanidad. Se te cumplió tu tiempo de mantener oscurecida la humanidad y restringida. Y por favor, cristianos queridos, no se vengan a creer, ay, que tenemos que perdonar a los que nos hacen mal. Por favor, seamos astutos como las serpientes, inocentes para lo malo y astutos para lo bueno. Entonces, si tienes que ser astuto para lo bueno, no te creas que si tu enemigo que te está violentando y que está dispuesto a quitarte la vida y está dispuesto a sacrificar a tus hijos, tienes que perdonarlo con el perdón de Cristo. Por favor, queridos, no caigamos en mentiras, porque ellos son astutos e ingeniosos a la hora de elaborar argumentos muy ingeniosos. No tienen idea cómo le van a buscar la vuelta a la tuerca para poderlos atrapar con el engaño y hacerles caer de su entendimiento, de lo que tenemos que ser claros, de lo que tenemos que tener claros. Cristo murió para que nosotros seamos libres, y si se ven atravesando valles de oscuridad y de muerte, no teman, porque fue prometido, está escrito, si por uno reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida? Por un Jesucristo, los que tenemos la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Los que tenemos la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser libres y a ser violentos y a ser astutos. Hay que ser inocentes para hacer lo malo, pero astutos para hacer lo bueno, porque hay gente que sí es astuta para hacer lo malo. Y él no se va a tocar el corazón para decirte a ti cuando tengas que, ay, mira, tú tienes que perdonar al que te hace mal, coloca la otra mejilla. Tú tienes que perdonar, no pagues mal por mal. No estoy pagando mal por mal. Entonces, tengo que, para no pagar mal por mal, dejar que sacrifiques a mi familia. ¿Es que hemos de ser mártires para siempre los creyentes en Cristo? No hemos de ser mártires. No es lo que nos corresponde. Hemos de ser poderosos en Cristo para destruir fortalezas de iniquidad y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y que nos esté restringiendo de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Por favor, queridos, despierten y no se crean todos, porque encima usan frases ingeniosas para manipularnos en nuestras emociones, para sugestionarnos. Son muy hábiles y muy astutos. Lo he vivido todo esto, que soy dueña de mis palabras, porque las viví, todo esto que les estoy contando.
No es casualidad lo que está pasando en este tiempo. Prepárense y prepárense con la armadura de Dios, con la palabra. Usen la espada y no tengan temor de ser astutos y de ser violentos cuando hay que ser violentos, porque ellos no se van a tocar el corazón a la hora de sacrificar, ni siquiera tienen consideración de sus propias vidas ni de sus propias familias. Gracias, no hay que dar gracias por todo, no, queridos. No hay que dar gracias por todo. Sí, sí hay que dar gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo, pero gracias en la medida que eso que estoy viviendo me conduce a la libertad. No es que tengo que dar gracias por lo malo, porque esa es mi parte. La parte que me toca a mí es la parte mala. Entonces, como me toca, me tengo que conformar con eso. Confórmate con sufrir de la iniquidad. Confórmate con que tu parte es estar restringido. No, querido, eso no es así. A libertad nos llamó Cristo y no a esclavitud. No hemos de sostener más a la iniquidad. Hemos de ser libres de la iniquidad y hemos de quitar a la iniquidad de este mundo. Ese servicio se tiene que acabar ahora mismo. En los mundos espirituales nadie tiene que ser restringido. Esos niños, por favor, esos niños que son sacrificados, los niños de la guerra, los niños que son violentados, no es casualidad. Los sacrificios que se llevan en los niveles espirituales de niños, eso es el sacrificio a Moloch. Ellos, el culto a Baal, solamente les interesa tomar provecho de, ¿saben por qué tienen poder económico? Porque toman provecho de los cristianos. ¿Por qué los cristianos no experimentamos el poder de Dios de una manera más fluida? ¿Por qué no tenemos más desarrollo en nuestros sentidos espirituales? ¿Por qué no hacemos mayores cosas? Como dijo Jesucristo, mayores cosas haréis en mi nombre. Porque hay alguien que ha estado tomando provecho de nuestros méritos. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta, porque esto se lleva a cabo en los niveles espirituales. Son huestes y potestades espirituales. Y yo tuve que ir ahí a ese lugar y vivirlo en carne propia para poderlo ver. Pero no me lo callo. Y yo te voy a decir que no me da vergüenza lo que pasé. No, porque si esto va a cortar este servicio y esta anarquía, no me da vergüenza, porque todos hemos de ser libres, porque yo no considero que haya gente que tiene que estar allá en esos países donde la gente tiene otra fe, que tienen otra ignorancia, porque es que todos somos ignorantes de algo, y eso que tú sabes una cosa de una manera, yo la sé de otra manera. Entonces todos vendríamos a ser ignorantes. ¿Y quién lo sabe todo? Solamente Dios. Solamente Dios está por encima de todos los conocimientos. Pero ¿saben qué dice Dios? Dios dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay gente que está sufriendo violencia en este mundo, es porque ha habido quien ha estado restringiendo esa libertad que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Y es hora de cortar este servicio. Esta anarquía se tiene que terminar. Se tiene que cortar y no tienen más potestad sobre nuestras vidas. No teman si se ven influenciados, si se ven intimidados, si se ven sugestionados por situaciones que los intimiden, situaciones que les amenacen la vida, situaciones donde se vean con temor de perder la vida. No crean en eso. Está escrito, si por uno reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida? Por un Jesucristo, los que tenemos la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Acá dice en el versículo 3 en adelante, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, porque el Señor Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra,
y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Bueno, la razón por la cual hablo de esta manera tan enérgica es porque he sufrido una violencia que ustedes no se imaginan a nivel espiritual. Mis niños, las cosas que mis niños, mis pequeños niños han sufrido, han sido castigados con maldiciones. Tener que ver a mi niña rascándose la cabeza como si tuviera pulgas, solamente Dios sabe. Cosas terribles nos han hecho, enfermedad en sus mucosidades, cosas que nosotros jamás en nuestra vida vivimos, jamás vivimos porque nosotros somos personas que no somos fieles a la iniquidad. Yo soy una persona que me resisto a la maldición. No creo que yo tenga que cargar con maldiciones. Creí por caminar de la mano de ellos como quien camina confiado junto a un amigo. Así caminé yo contigo, pero toda la verdad salió a la luz. ¿Por qué? Porque Dios se complació más conmigo, con mi sinceridad y mi corazón de quererlo agradar a Él, mientras que tú caminabas junto a mí para llevarme al precipicio. Y Él vio la sinceridad y las intenciones del corazón, porque para Él es más importante las intenciones del corazón. Y Dios no se complace en la injusticia, sino que se complace en la verdad. Por favor, queridos, escúchenme que lo que ellos están dispuestos a hacer no es poca cosa. Y los que se han visto movilizados a viajes al extranjero, prepárense, fortalezcanse en Cristo y procuren estar siempre en comunidad de creyentes. No estén aislados solos porque en mi caso yo he vivido 10 años aislada. Este es mi 10º año, 10 años completamente aislada, encerrada en casa. No es que estaba encerrada porque yo tenía el encierro dentro de mí, es que la iniquidad estaba haciendo este encierro, es que no era casualidad todo lo que pasó, todas las restricciones y todas las limitaciones que tenía para poder salir. Yo era una persona libre, siempre fui libre, pero quisieron tomar provecho de mi libertad para decirme que yo tenía no tenía la libertad dentro de mí. No les crean cuando ellos les digan que eso que están viviendo es que eso es lo que tienen. Si hay gente, yo no digo que no hayan personas que sean fieles a la iniquidad, porque estoy segura de que hay mucha gente creyente que se mantiene complacida con las iniquidades, que no le importa pecar, que no le importa recaer en el pecado y una y otra vez, pero a los que son violentos de la iniquidad, a los que se resisten, a los que no quieren mantenerse fieles a la iniquidad, como yo, a los que se resisten a pecar, a los que quieren experimentar esa gracia de Dios en su vida, esa libertad, y que aman a Dios y que lo anhelan agradarlo y que hacen todo para lograrlo, a ellos nadie los restrinja y nadie les cuente mentiras y nadie los engañe diciéndole que no, que esos son maldiciones generacionales, los tropiezos de este tiempo. No, es que hasta los justos serían engañados. Esta es la verdad. Un tropiezo a un nivel de este nivel, que aún los justos serían engañados. Esto no es mentira, esto está escrito y esto ha pasado. Pero aún así, ¿saben cuál es la buena noticia de todo? Yo les voy a decir la buena noticia de todo. Hayan caído en el tropiezo que hayan caído, vayan a la cruz y abracen y reciban ese abrazo de la cruz. ¿Por qué? Porque está escrito: todo pasará, pero el amor permanecerá. El amor. Al final, todo el conocimiento, todos los conocimientos, toda la ignorancia de la que hemos sufrido de esta iniquidad,
todo lo que hemos sido, el tiempo de la sequía se termina, cuando se termina el tiempo de la sequía de la palabra, la sequía del conocimiento, la sequía de la libertad, haber podido experimentar esa libertad en otro nivel, se termina ahora. Y ahora es nuestro tiempo, queridos, de los que creemos en Cristo, de poder experimentar esa libertad. Eh, el amor, que nadie se sienta desalentado, haya caído en el tropiezo que haya caído. Sepan que esto no fue casualidad lo que ha pasado en este tiempo. Los mismos justos se verían afectados de este tropiezo. Entonces yo les hablo para que sepan que aún así está escrito, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Nadie os acuse, y si alguno los acusa, contéstele, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que nos justifica. ¿Será que Dios se le pasa por alto las trampas del servicio secreto? A Dios no se le pasa por alto nada. Él lo está viendo todo. Él está viendo todo lo que hemos sufrido, todos los que hemos padecido con Cristo en este tiempo de este servicio. Y no se culpen, no permitan la culpa en ningún momento. Yo me refiero a los que son verdaderamente violentos espirituales, a esos que aman y anhelan a Dios con todo su corazón. A esos que lo aman y lo anhelan, a los que anhelan agradar a Dios les estoy hablando, porque hay personas que sí están complacidas con el servicio de la iniquidad. Ellos los mantienen ahí, en los lugares altos. Ellos alimentan esas energías, pero a los que no estamos complacidos con la iniquidad, a los que nos resistimos a sufrir del pecado, esos somos a los que vamos a sacar, los vamos a hacer jaque y los vamos a sacar a ese servicio para que venga la libertad de Yeshua a reinar en este mundo y podamos por fin experimentar esta libertad que nos ha sido dada a toda la humanidad. Acá no hay palestinos, ninguna raza, ningún pueblo, porque estos son niveles espirituales de conciencia. Entiendan esto, que son niveles espirituales de conciencia. ¿Por qué? Porque eso que allá en los iraníes ven la verdad de una manera, los palestinos de otra y los judíos de otra. Eso es que todos sufrimos de una ignorancia a la final, porque a los ojos de Dios estamos todos por el mismo nivel. Todos sufrimos de una ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia que tenemos todos? Sea la bandera que tengas. La ignorancia de Dios, porque nosotros vemos las cosas con nuestro parecer, pero Él, tener los ojos de Dios, el parecer de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y el que se cree ser justo por sus propios méritos, por su propio proceder, por sus obras de sus manos, ese es el que está más lejos. Pero aquel que a pesar de que no logra llegar, pero lo anhela con toda su fuerza, con todo su corazón, anhela agradar a Dios, anhela ser libre para poder agradar a Dios y presentarse con manos limpias y un corazón puro, ese verdaderamente sí es una persona libre de la iniquidad. Puede, y si no ha logrado liberarse, pues no lo va a lograr. Yo le envío fuerza para que lo logre. Fuerza no solamente de mis palabras, sino de las palabras del rabino Saulo y de todos los rabinos del Nuevo Testamento. Lean el Nuevo Testamento, lean las cartas. No se vayan a leer a otra clase de rabinos, porque ellos son los que más interesados en conservar este servicio. Y hay muchos del pueblo judío que no están enterados de este servicio de la iniquidad. Y hay muchos del pueblo judío que son como niños que anhelan agradar al corazón de Dios y parecerse a Dios, ser justos, tener las manos limpias y el corazón puros. Hay muchos, por favor. Esto sí, para que lo sepan. No todos, eso es una pequeña minoría lo que hacen este servicio a la iniquidad secreto, es una pequeña minoría, pero esto se les va a acabar muy pronto, porque su tiempo se termina, el tiempo se termina, el tiempo de la justicia y del verdadero rey que va a reinar es ahora. Nosotros lo veremos, porque Él vino a traer libertad a toda la humanidad, no a una minoría. No para que otros vivan allá desangrándose, para que yo pueda tener una cierta justicia, no, sino que todos
podamos proceder al arrepentimiento y todas seamos libres y todos gocemos de este paraíso cuando Dios nos creó, donde está escrito que el león y el cordero pasarán juntos, así en ese nivel. Pero mientras haya un servicio de iniquidad que quiera de mantenernos sujetos a la anarquía, a decir que no, que yo tengo que complacerme con la iniquidad y que tengo que cargar porque esa es mi parte que me fue dada, entonces voy a sostener a ese que está libre a costillas de los pobres que tienen que cargar con esa iniquidad y que con su fuerza y su sufrimiento alimentan a esos que están allá en los lugares altos. Por favor, enterémonos de que este servicio, si tiene poder y si tiene brillo y si tiene fuerza, ha sido porque nosotros le hemos dado y somos nosotros los que hemos estado pagando el precio con nuestras vidas, con nuestra dignidad en la defensa de este pueblo. Esa es la verdad. Nosotros hemos pagado con nuestra vida, con nuestra fuerza, con nuestra libertad, esa libertad que ellos tanto proclaman y se jactan. Porque no es cierto que ellos se lograron todo por el mérito del pueblo bendito. No, el pueblo bendito de Dios son los santos los que creen en Cristo. Y yo no digo que no hayan pues del pueblo judío muchos justos que tienen esos ojos, esa inocencia. Por supuesto, yo creo muchos de ellos y los sigo. Soy una persona creyente. Yo no soy una persona sectarista. Yo soy una persona que cree en el judaísmo, pero en el judaísmo de Cristo. Creo en la Torá también. Pero es que hay un perfeccionamiento de la Torá por medio de Jesucristo. Él lo perfeccionó al Antiguo Testamento por medio de Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, ¿en qué medida, en qué nivel lo perfeccionó? En conducirnos a una verdadera libertad. Porque está escrito que el primer pacto no fue válido porque se halló defectos en el pueblo. Se halló defectos en el pueblo. Pero en Cristo no hay defectos porque el sacrificio de Él fue perfecto. Anuló el poder que el dominio del pecado tenía sobre nosotros y pudo concedernos una libertad porque pagó con su vida. Porque está escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No te creas que por sacrificar una gallina o un gallo o lo que sea que sacrifiques vas a poder experimentar el poder de Dios, porque no es así, no es así. El sacrificio del cual Dios se complació es un sacrificio uno y único que dice la Biblia: Jesucristo el justo. Bueno, esta es mi reflexión para los que creemos en Cristo. Por favor, prepárense y todos los que sepan que están sufriendo de una iniquidad, los que somos de Cristo, que se liberen de toda iniquidad y dejen de alimentar este servicio secreto. Vamos a quitarle la fuerza a este servicio de la iniquidad y vamos a experimentar y a traer libertad a todos los pueblos, los palestinos, los iraníes, que no haya ni un solo niño que sufra una guerra, ni los de Ucrania, ni los de ningún país. Por favor, porque el mal que yo no quiero para mis niños, tampoco lo quiero para ninguna otra bandera. Esta es la verdad y tendría que ser el corazón, porque Dios no quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la verdad. La razón por la cual este servicio se ha mantenido es porque justamente nosotros no nos hemos rebelado contra la iniquidad. Y es hora de que nos rebelemos contra la iniquidad. No ser más este sostén de este servicio. Seamos libres ahora en la libertad de Cristo. Esta es la verdadera libertad. Shalom.